Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Leemos la historia en 2 de Samuel, capítulo 4, en el nombre de Jesús, para darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Y dice así: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bendito sea el nombre del Señor. Esta historia, amados hermanos, es una historia bien dura, bien difícil. Si nosotros miramos la historia de Mefiboset, aquel niño que, como dice el refrán, sin comerla ni beberla, tuvo aquel accidente. Y yo pensaba, mientras recordaba esta historia, cuántas personas hay que pasa un accidente en la vida de esa familia o en la vida de esa persona, algo que es ajeno a su voluntad, que fue algo, diríamos, ajeno, inconsciente, algo que no dependía de la persona exactamente, que no fue directamente que aquella nana o aquella mujer, aquella nodriza que cuidaba del niño, es más, quería tanto protegerle a este niño que cuando salió corriendo tan apresuradamente, tanto que lo quiso proteger, terminó eh, haciéndole un daño a la vista humana. A la vista humana fue un daño para Mefiboset. Entonces este niño creció en esa condición, creció con aquella quebradura, con aquella distrofia en su cuerpo, de lo cual no le permitía ser como las demás personas. Vamos a ver un poquito cómo fue el encuentro de Mefiboset con el rey David. Y vamos a ver por qué David hace también misericordia con Mefiboset. Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Shiba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Shiba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Shiba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Qué maravilloso, hermanos, cómo sale a la luz. Pasaron los años, pero no quedó oculto que había un hijo de un rey en un lugar de la tierra. En un lugar. ¿Dónde estaba ese hijo del rey que estaba lisiado? Estaba en Lodebar, dice la escritura. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Shiba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. No estaba en su casa propia, estaba en una casa donde lo habían recogido, donde les daban un techo, un abrigo, donde hacían con él misericordia. A pesar que vemos que Lodebar tiene un gran significado, ese lugar dice que era, según la historia bíblica, dice que Lodebar era un lugar
de miseria, donde no había mucha producción. Dice que era un lugar de oscuridad y desesperanza, un lugar espiritual para los despojados de la fe. Ese era el nombre, el significado del nombre Lodebar. Pero aún en medio de ese lugar, que tiene ese Lodebar, tiene un significado tan triste, tan duro, tan frío, tan lejos, pero aún allí la misericordia de Dios alcanzó a Mefiboset, el hijo del rey. A pesar de esa circunstancia que fue ajena a Mefiboset, porque aquella nodriza que quiso protegerlo, de tal manera que quiso protegerlo que ocurre aquel accidente. Yo me preguntaba, cuántas veces, a cuántos padres, a cuántos hijos, a cuántos abuelos les habrá pasado que muchas veces por tratar de salvar una circunstancia acontece otra. A veces eres parte de la circunstancia, eres la persona que salió herida en una situación ajeno porque eras un niño, porque no tenías parte en el asunto, pero sin embargo quedaste lisiado de alguna parte de tu alma, de tu espíritu, de tu vida, por causa de una situación que tal vez eras ajeno o ajena a ella. ¿Cuántas personas hay que en su niñez son dados por diferentes circunstancias, se crían huérfanos, eh, algunos por diferentes circunstancias pierden a su familia, pierden a su madre o a su padre en un momento tan especial, o a su abuelo que los criaba, a su abuela, o mismamente esa persona en que confiaban terminó haciéndole un daño mayor. Muchas veces personas que han sido violadas por personas a las cuales creyeron, confiaron. ¿Por qué? Porque había inocencia. ¿Cuántos niños que hoy en día son grandes, son abuelos y han pasado esos dolores están, esas heridas están guardadas allí en su alma, están esas heridas, esos dolores? Pero esta palabra que el Señor nos da hoy nos habla de que un día la misericordia del Rey, la misericordia del Rey llega a la vida de aquella persona que está lisiada. Gloria a Dios por ese día hermoso. Dios ha enviado su único Hijo, su Hijo amado, que ha pasado tanto esfuerzo y tanto sacrificio para que nosotros hoy en día, todos aquellos que estábamos lisiados en nuestra alma, muchas veces por nuestros propios pecados, por nuestras propias inconsciencias, pero otras veces ajenos, cuántos nacimientos hay de niños que han sido productos de un incesto, que fueron productos de una violación, que fueron productos de un abuso, amados hermanos. Así también ha sido mi vida. Mi vida no ha sido una vida fácil, amados hermanos. Ni mi nacimiento ha sido un nacimiento fácil, ni el crecimiento de mi vida en mi niñez fue un crecimiento fácil. Me identifico también con este personaje de hoy, eh, el hijo de Jonathan, el cual estaba lisiado de los pies. ¿Por qué? Porque Mefiboset no, él fue ajeno, él simplemente estuvo a merced de una circunstancia, y así muchos jóvenes, ancianos, aún ancianos al día de hoy, han pasado por circunstancias que están lisiados de alguna parte de su cuerpo, en su alma, y aún no han recibido esa sanidad, aún no han recibido esa misericordia, y aún siguen presentando delante de Dios su vida con aquella falta, aquella quebradura en sus vidas, y no ha llegado, pero estás en el camino correcto. Estás en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque el Rey está preguntando
¿Hay alguien a quien yo haga misericordia? ¿Hay algún hijo del rey aquí? Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay algún hijo del rey a quien yo haga misericordia de Dios? Aleluya. En este lugar hay algún hijo del rey que esté lisiado. Aleluya, para que yo haga misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Y en aquel tiempo dice que Mefiboset estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Este Maquir era un hombre de misericordia, era un lugar en medio de todo ese lugar tétrico que era Lodebar, que era un lugar tétrico. La casa de Maquir era un lugar diferente, porque Maquir había hecho misericordia con un hijo del rey. Dice la palabra de Dios que aquel que le da un vasito de agua, que sea un vasito de agua a uno de sus siervos, no quedará sin recompensa. Este Maquir, estuve leyendo un poco de la historia de Maquir. Vi que era un hombre muy misericordioso y les voy a leer una parte eh, de lo que vi de Maquir, de lo que vi sobre Maquir. Vi que era un hombre de grande misericordia y qué había hecho, qué hizo Maquir durante su vida. Eh, no sé si ustedes recuerdan hace unos días que les estuve leyendo y hablando sobre cuando David huyó de Saúl. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, allí en segunda de Samuel, en el capítulo 17, vemos a David que va huyendo de Absalón. Y les voy a leer un poquito. Y ahí aparece este personaje Maquir para que ustedes vean cómo era Maquir. ¿En dónde estaba Mefiboset? En la casa de Maquir, a pesar que Lodebar era un lugar de tristeza. El mundo es un lugar de tristeza, es un lugar lúgubre, es un lugar donde no hay vida. Pero a veces, aún en medio de las dificultades, muchos estamos allí en lo de Maquir, en la misericordia de Dios, a pesar de que no ha llegado la gran misericordia de Dios, no ha llegado esa sanidad que tú estás esperando para tu familia, para tu matrimonio. Allí hay una quebradura, allí hay un dolor, hay algo que todavía no se ha sanado, hay algo que todavía no hay liberación, hay algo todavía. Pero vamos a ver dónde estaba entonces Mefibosé, en la casa de Maquir. Y dice así: Absalón y todos sus hombres cruzaron el río Jordán y acamparon en tierra de Galaad. Su ejército estaba al mando de Amasa, a quien Absalón había nombrado jefe en lugar de Joab. Amasa era hijo de un ismaelita llamado Itra que vivía con Abigail, la madre de Joab. Abigail era hija de Naas y hermana de Zeruya. Mientras tanto, David llegó a Mahanaim y allí lo recibieron Sobi, hijo de Naas. Acuérdese, ahí había llegado David cuando estaba huyendo en Mahanaim. ¿Y con quién se encuentra en Mahanaim? Lo recibe Sobi, hijo de Naas, Maquir, hijo de Amiel, y Barzillai. Ahí vemos que uno de los que lo recibe a David y a todo el pueblo, varias personas allí, pero entre ellas estaba Maquir. Dice, y Maquir era de la ciudad de Lodebar, y Barzillai era de Rogelín, que está en la región de Galad. Estos tres le dieron a David y a su gente camas, jarras y ollas de barro. También le dieron trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lenteja, miel, requesón de oveja, queso de vaca. Lo hicieron porque sabían que David y su gente venían del desierto cansados y con mucha hambre. ¡Ay, qué hermoso, amados hermanos! Vemos que Maquir era un hombre misericordioso.
Por lo tanto, Maquir era de la familia de Manasés. Había recibido en su casa, tal vez desde niño, había estado allí junto con la nodriza en lo de Maquir. No solamente que era Lodebar, un lugar difícil y complicado, según significa su nombre, pero los misericordiosos no faltará el pan en su casa. Para los misericordiosos. Y Maquir era un hombre misericordioso. Pero eso no es todo, porque había recibido ayuda, consuelo en la casa de Maquir Mefiboset, pero ahora viene la misericordia del rey. La misericordia del rey. ¿Por qué? Porque él no se olvida de su pacto. Había un pacto el cual había hecho en la juventud Jonathan y David, cuando Jonathan le avisa, a pesar de que estaba arriesgando su propia relación con su padre y su propia vida, le avisa a David que su padre quería matarlo. ¿Por qué? Porque ellos eran dos amigos que se amaban y se respetaban, y Saúl tenía, el hijo del rey Saúl, Jonathan, tenía un buen corazón. Pero este hijo del rey Saúl, o sea, tenía un hijo que era Mefiboset. O sea que cuando pierde la vida Jonathan, queda ese hijo vivo que tenía ya 5 añitos. Y la nodriza, la cuidadora, le pasa ese accidente, como muchos accidentes han pasado en tu familia, en mi familia, cosas que son ajenas a veces a los niños, porque los niños no saben cómo defenderse, no saben cómo protegerse, y las personas a veces que están a cargo confían en otras personas que terminan haciéndole un daño, sin querer a veces y a veces queriendo. Y este Mefiboset entonces termina en la casa de Maquir. Y Maquir hace misericordia con Mefiboset, pero en el tiempo también hace misericordia con David. Vemos que ese hombre era un hombre de misericordia. Qué maravilloso allí cuando David no olvida sus deberes, que es el hacer misericordia con su prójimo. Y entonces dice, ¿hay alguien para que yo haga misericordia? ¿Hay alguien? ¿Alguien? Eso es la pregunta que el rey nos hace hoy. Siempre el Señor está preguntando, ¿hay un hijo para que yo haga misericordia? Porque este es el tiempo de hacer misericordia con los hijos del rey. Gloria a Dios. Aleluya, Señor, te damos gracias por esta palabra. Y dice, esa misericordia que el rey quiere hacer es sentarlo a la mesa junto con el rey, sentarlo a la mesa y darle de comer todos los días. Mientras viva, comerá, dice, en la mesa del rey. Gloria a Jesús. Vamos a ver cómo no olvida el pacto. Eso se encuentra en Primera de Samuel 20, que dice, están hablando los dos amigos y le dice el hijo del rey y David, que ya Dios había elegido para rey, le dijo, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Y así Jonathan pactó con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez
porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ahí vemos que era un amor limpio, un amor puro, un amor verdadero, pero por sobre todas las cosas, en ese amor ponía siempre a Dios por delante. ¿Por qué? Porque dijo que la misericordia de Jehová esté entre nosotros. O sea, Dios estaba en primer lugar, no como a muchos han querido tergiversar esa amistad de David y Jonathan, eh, poniendo como que había algo, una amistad incorrecta e impura. Incluso los homosexuales han nombrado este pasaje de la Biblia como algo impuro, incorrecto, cuando Dios le dice no al pecado. No puede haber inmundicia en una relación de amigos, no puede haber impureza, porque Dios no va a estar en esa relación. Por eso, Jonathan y David pactan, pero siempre poniendo a Dios en medio, poniendo a Dios en primer lugar, poniendo a Dios. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa, y siempre nombra a Dios. Dice, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Dice, no apartarás tu misericordia. Dice, harás conmigo misericordias de Jehová para que no muera. Las misericordias de Jehová. Y vemos que pasan los años, corren los años, y llega esa misericordia de Jehová. No la misericordia del hombre, sino la misericordia de Jehová, que es una misericordia eterna, es una misericordia para siempre, hasta el fin de nuestros días. Según dice la palabra de Dios, yo estaré contigo hasta el fin. Yo estaré contigo hasta el fin, nos dice el Señor. Entonces, mientras no llega esa grande misericordia de Jehová a nuestras vidas, muchas de las personas que hemos recibido heridas o hemos estado lisiados, estamos en lo de Maquir. ¿Por qué estamos en lo de Maquir? Porque vivimos de una misericordia, de alguien que tiene misericordia, y aún esa misericordia nos rodea, nos cubre, pero no ha llegado esa gran bendición que muchos esperamos, que es una liberación total, que es una sanidad total, que es una restauración total. Pero vemos que para todo hay un tiempo. Dice la palabra de Dios, tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de hablar, tiempo de callar. Llega ese día, el día de la gran misericordia de Dios, de la gran misericordia del Rey. ¿Por qué? Porque hay preguntas, llega esa pregunta, ¿hay algún hijo del Rey para que yo haga misericordia con él? ¿Hay algún hijo del Rey? Porque el Señor no se ha olvidado de su pacto. Si los hombres de Dios no se olvidan de sus pactos con Dios, cuanto menos el Rey de Reyes y Señor de Señores no se olvidará de su pacto. Aleluya. Él nos ha dejado aquí en esta tierra y Él ha dicho, yo me voy a preparar morada. Me voy a preparar morada, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Pero el Señor nos dijo, no tengan miedo de lo que van a pasar, de lo que van a vivir. Yo me voy a preparar morada. Y allí el Señor está preparando una gran cena para que todos aquellos hijos del Rey coman a su mesa todos los días de su vida. Bendito y alabado el Señor, aleluya. Y llegará el día, aleluya, de la gran misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios, poderoso nuestro Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, aleluya, para siempre, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Y eso que tú estás esperando, que yo estoy esperando, esa restauración que estamos esperando, nuestra familia, esa restauración está en camino, esa bendición está en camino.
¿Por qué? Porque Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de su pacto que ha hecho con sus hijos, pero todo tiene sus tiempos. Aprende a esperar en Él. Aprende a esperar en Él. El Señor sabe de tu dolor, el Señor sabe de tu aflicción, el Señor sabe de tu angustia, el Señor sabe de tus lágrimas. Ninguna de tus lágrimas caerá en tierra sin que el Señor las recoja. Bendito y alabado sea el Señor. Le damos la gloria a Dios por esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día, por ese grande amor que Él tiene por nosotros, por esa grande misericordia que Él tiene con nosotros. Así como hizo misericordia con Mefiboset, David, que era un hombre humano, esa misericordia maravillosa es la que tiene nuestro Rey Jesús, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro abogado Jesús, el que intercede por nosotros todos los días de nuestra vida y que no se olvida de ti. El Señor dice, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de lo que me has pedido, no me he olvidado. Tu oración está delante de mí. Espera, hija, espera, hijo, espera en el Señor, porque llegará ese día donde todo tiene su tiempo y tiene su hora, y lo que Dios tiene para ti nadie te lo podrá quitar. Dios es el que pelea por tu causa, como dice su palabra. Yo soy el que peleo por ti, yo soy el que peleo tus batallas. Confía en Dios y verás la bendición en tu casa y sobre tus hijos. Aférrate al Señor, no lo dejes. ¿Por qué? Porque todo aquel que permanece fiel al Señor, el Señor será fiel con él también. Gloria a Dios para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Amén y amén.